Yo soy José Manuel y les voy a platicar acerca de un cuento que me llamó mucho la atención. Este cuento lo empecé a leer en la clase de español, pero luego poco a poco me fui interesando más en él. Su nombre es Todos los Juegos del Fuego y les voy a platicar de un cuento llamado La Autopista del Sur. Bueno, pues esta obra es escrita por un autor latinoamericano, Julio Cortázar. Julio Cortázar nace en 1914 en Bélgica, para después fallecer lamentablemente en 1984 en Francia. Esto es muy importante saberlo porque nos va a ayudar a entender unas cosas más adelante. Bueno, pero ¿quién es Julio Cortázar? Pues Julio Cortázar es un escritor argentino muy imaginativo, muy original. Les recomiendo que lo lean si no lo han leído. No sé si lo conozcan por su obra Rayuela, pero es una de las personas más influyentes latinoamericanas en la literatura del siglo XX. Bueno, empecemos con la historia. La Autopista del Sur se remonta en una carretera de Fontainebleau a París, cuando hay en un embotellamiento en el que millares de personas, sobre todo el ingeniero del 404, la mujer del Dauphin, los señores del Taunus o los ancianos del Citroën, se quedan atorados durante muchos días y no saben hasta cuándo van a quedarse. Recuerdo la primera vez que me quedé atorado en una carretera. No fue por muchas horas, pero pues no sabes qué va a pasar, no sabes, entras en muchas dudas, empiezas a convivir con gente nueva, entonces pues me puedo relacionar bastante bien con esta historia porque yo también he estado ahí. El tema que encontré dentro de esta historia es el amor, pues es gracias a que los personajes principales logran poco a poco irse acercando cada vez más y más y más hasta darse besos o abrazarse mucho. Pero bueno, eso es lo que yo fui encontrando. Es más, aquí tengo una pequeña cita. Estirando el brazo izquierdo, el 404 buscó la mano de Dauphin, rozó apenas la punta de sus dedos, vio en su cara una sonrisa de incrédula esperanza y pensó que iban a llegar a París. Bueno, hasta ahí lo dejo para que no haya spoilers, como les llaman. A diferencia de otros cuentos, por ejemplo, el cuento Todos los Fuegos del Fuego el libro Todos los Fuegos del Fuego, que está relatada en una especie de doble vista con diferentes tiempos, es muy enredada. Esta puede ser un poco cansada de leer, pero es una historia lineal que va avanzando poco a poco, que no tiene saltos en el tiempo y que es un poco fácil de leer si se lee con calma y se trata de comprender. Un dato interesante de esta obra es que gracias a que Julio Cortázar residió en París tantos años, la historia se puede ubicar ahí. De otra manera, como ya dijo en una entrevista hace muchos años, lo hubiera escrito en Italia, que fue donde surgió su idea mientras visitaba un colega. Los personajes principales se presentan en esta historia cuando el ingeniero decide ayudarlos en vez de irse solo y por su cuenta, ya que la unión hace a la fuerza. En esta cita, no tenía agua, pero podía darle unos caramelos para la niña. El ingeniero agradeció y quiso saber si tenían hambre, si podía serles útil. Vemos aquí cómo el ingeniero trata de ayudar a las demás personas y estas personas tratan de ayudar de regreso al ingeniero, entonces se crea una pequeña comunidad dentro de esta autopista. Y bueno, pues el narrador en esta historia es un narrador en tercera persona, bueno, como si fueran dos, porque en una parte de la historia te habla como si fuera omnisciente, como si lo supiera todo, y al otro lado lo hace como si nada más te narrara qué está pasando, haciendo que tú lo logres imaginar. Esto me recuerda a un libro llamado Mistborn, Nacidos en la Bruma, donde empieza con una frase muy peculiar que me recuerda a este tipo de narrador. Con el ceño fruncido, Lord Thirstein contempló el rojizo cielo de melodía mientras sus criados corrían a ofrecerles un parasol a él y a su distinguido invitado. Hasta aquí los dejo de datos. Les recomiendo mucho que lean esta obra, les va a enriquecer la mente, les va a ayudar a ver la vida desde diferentes aspectos, como lo puede ser que gracias al coche que supone que nos ayuda a recorrer más lugares o a encontrar más lugares en menor tiempo, nos logra atrapar durante días o semanas. Entonces, pues es todo por mi parte. Hasta luego.